Música y el mejor ánimo iniciamos esta mañana, poco fría, poco cálida, ahí le vamos a meter. 7F Ecuador por más democracia, este es tu programa, solo tuyo y nada más que tuyo. Buen día queridos amigos oyentes, en esta mañana de Pichincha Universal nos pueden seguir por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y Esmeraldas. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado, mi coronel. Buen día. Buenos días, mi querido Andresito. Bienvenidos y bienvenidas también en el mundo entero quienes nos sintonizan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.c y obviamente en todas nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. El día de hoy, nuestro último programa de candidatos a la contienda política, así que muy pendientes, los próximos días tendremos temas muy interesantes, muy importantes para que usted conozca y además para que se informe sobre los próximos comicios electorales de este domingo 7 de febrero. No vayan a decir que es a fin de mes, que no sabían cuál era la fecha. No, este domingo 7 de febrero se vota aquí en el Ecuador y así que estaremos muy pendientes, obviamente, de que se desarrolle con normalidad esta jornada democrática este próximo 7 de febrero del 2021, donde el Ecuador elige el nuevo presidente de la República, mi querido Andresito. Efectivamente, así que póngale muchísima atención, muchísimo cuidado. Este es el último candidato a la asamblea que nos acompaña el día de hoy. Por Alianza País, después develaremos el nombre para que usted tenga mayor conocimiento y detalles sobre este candidato. Pero mientras tanto, vamos a meterle el preámbulo que más le gusta a la Carlita Coronel, además de Led Zeppelin que estamos escuchando. I Want a Love. La mejor música del mundo. La mejor del mundo mundial, como dicen por ahí los chiquilines. La mejor música del mundo. Así que bueno, vamos entonces ya con nuestro segmento y vamos a ver qué es lo que nos dicen las redes sociales, especialmente nuestro querido pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Échele. Siete F. ¿Qué dice Larry? Develando las paparruchas de la semana, como le dice usted en anglicismo, las fake news que prácticamente nos han invadido este fin de semana, que está que hierve. Pero bueno, la gente creo que ya ha tomado conciencia de esta campaña sucia que se ha orquestado desde algunos medios de comunicación. Contextualizar lo siguiente: desde la llegada de Rafael Correa al gobierno, desde la llegada de la Revolución Ciudadana, han iniciado una campaña que ha tratado de desmerecer desde, digamos, una impronta muy clasista e ideológica que tiene que ver con esto de que te van a quitar las propiedad privada, de que si tienes dos vaquitas te van a quitar una, que si tienes 2 cuartos uno se va a arrendar, el otro te lo van a expropiar, a incautar, y que además existe un financiamiento por parte de la narcoguerrilla, dicen algunos medios de comunicación, en la campaña política, en la histórica campaña política de Rafael Correa, y actualmente también recordemos lo que sacó recientemente La Semana, una revista de Colombia. Entonces vemos acá un comunicado en un tuit del señor, el doctor Orlando Pérez, en el que básicamente se desmiente, ¿no?, este financiamiento, y es un comunicado por parte de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional, justamente los que presuntamente habrían financiado la campaña de Andrés Arauz. Esto es para reírse, realmente hay que tomarlo así, es cómico porque no tiene asidero, no tiene base empírica. No tiene fundamento. Es parte de una estrategia gubernamental, de un triunvirato que ha gobernado estos últimos 3 años, y que prácticamente lo que dice es: en la última semana las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido versiones falsas en las que presentan al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, como si estuviera ingiriendo en asuntos internos de Ecuador. Han sido vehículos de esas noticias falsas. Primero la revista Semana de la ultraderecha colombiana, y hoy en una cuenta de redes sociales del ciudadano ecuatoriano Michael Vile, ni sé cuánto, no voy a pronunciar su nombre porque es impronunciable realmente.
2. Rechazamos que el gobierno de Duque anime esta guerra de información para ingerir en el proceso de elecciones en curso en el vecino Ecuador. Repudiamos esta injerencia al igual que la que ejecuta contra la República Bolivariana de Venezuela. Ambas constituyen una violación flagrante al principio de la autodeterminación nacional consagrado en la Constitución Política de Colombia. Y finalmente, 3, y brevemente, hacia el pueblo del Ecuador mantenemos nuestro respeto y gratitud por haber sido país garante y sede de rondas de conversaciones de paz en años anteriores. Es un comunicado oficial del que presuntamente habría financiado la campaña de Andrés Arauz, que forma parte de esta estrategia sucia que tiene el gobierno y secuaces. Ante esto también tomamos en cuenta el tuit de nuestro compañero, el periodista Fabricio Vela, y dice: el presidente Lenín Moreno le dijo a la revista La Semana que pedirá al gobierno de Colombia información sobre los supuestos archivos Uriel, que obviamente son los archivos que supuestamente testimonio, ¿no?, se han encontrado las computadoras 25 años después de no sé cuántos teras de información, justo en estos momentos, y tomando en cuenta que el señor Uriel falleció, ¿no? Sí. Falleció el año anterior. O sea, está auspiciando después de post-mortem. Dice, desde el cielo o desde el infierno. ¿Desde dónde? En abril del 2018, Moreno pidió investigar el presunto financiamiento de las FARC a las campañas de Alianza País. ¿Prosperó dicha investigación? Se pregunta Fabricio Vela, nosotros preguntamos lo mismo. También se acuerda que hubo estas investigaciones del financiamiento de las FARC, que iban a hacer toda una investigación y quedó ahí. Simplemente noticias humo al parecer, ¿verdad, Andrés? Sí, ¿cómo se dice en Argentina esto? Déjame recordar, Carlita. Ahí está, venden humo constantemente, maquillan las cosas, tratan de generar operaciones de sedición. Lo comentamos el día de ayer por la tarde con el doctor Acosta en el programa Los Periodistas, y forma parte de una estrategia que, digamos, ya no tiene asidero porque es tan vieja como la propia injerencia de grupos económicos y financieros en la política ecuatoriana. Así que no se sorprenda la ciudadanía, que no se deje tomar el cabello, que no lo agarren por sorpresa, porque esto forma parte de una campaña de desinformación. Hey, Arturo Torres, acá tienes para investigar, hermano, las denominadas fake news orquestadas por el gobierno que te auspicia tanto. Y justamente ante las declaraciones que acaba de leerlas Andrés, del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, desmintiendo las publicaciones en contra de la campaña de Andrés Arauz, también el candidato se manifestó y dice que obviamente en el comunicado que se desmiente la publicación de la revista La Semana, donde se informa de un presunto financiamiento de esta organización, el candidato de Alianza UNES, Andrés Arauz, dice: en las últimas semanas las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido versiones falsas, versiones en las que presentan al Ejército de Liberación Nacional como si estuviera ingiriendo en asuntos internos de Ecuador. Primero la revista Semana de la ultraderecha colombiana y hoy una cuenta de redes sociales del ciudadano ecuatoriano Michael Blimsreiter, como dijo el Andresito. Dice parte del Está más comunicado. Complicado que Sonnenholzner eso. Sí, pero después nos aprendimos, ¿vio? Sí, entonces sí, ya nos aprenderemos. Schwarzenegger era primero, ¿te acuerdas? Era impronunciable al comienzo. Obviamente también el grupo indicó que rechaza que el gobierno de Iván Duque anime esta guerra de información para ingerir en el proceso de elecciones en curso en el vecino Ecuador. Así que se aclararon estas dudas, si por ahí a alguien le quedaba esa preocupación de que había injerencia del grupo armado ELN en esta contienda, pues que no le queda duda, que no le quede duda, por favor, no se deje engañar. Lo que decíamos ayer, Andresito, vea, en esta semana especialmente van a recibir un bombardeo de noticias por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales, incluso por medios de comunicación. Recuerde, de donde venga la noticia, usted también averigüe quién la está emitiendo, el medio, la persona, quién le envía la noticia, de dónde sale la noticia. Investigue un poquito, no lo decimos nosotros, simplemente le estamos comunicando de dónde viene la noticia. Léalo, investigue un poquito y saque sus propias conclusiones, como dice el doctor Andrés Durán. Efectivamente hay que tomar en cuenta, señoras, señores, señoritas, señoritos también, ¿por qué no?, que es un momento complicado para el país, es una coyuntura crítica, hemos intentado desmenuzarla en este tiempo. Es por eso que se van a orquestar estas campañas de desinformación con la intención y la finalidad de desprestigiar ciertas candidaturas. Más allá de las afinidades políticas e ideológicas que tengamos,
Yo creo que en democracia es sano disentir y discrepar y dejar de ver en el adversario político al enemigo. Así que para este triunvirato que ha gobernado el país en estos últimos años, y me refiero al Partido Social Cristiano, a Creo y Alianza País, tomen en cuenta que eso, la persecución política muchas veces puede terminar justamente en esto, ¿no? En lo que hemos vivido. La vulneración de miles de derechos humanos y de miles de personas en este contexto que realmente nos deja muchísimo que desear y sobre todo ha condenado a varios ecuatorianos, a miles de ecuatorianos. Y algo que también nos ha condenado y realmente estamos con muchísima preocupación justamente tomando la información que nos daban nuestros compañeros de Punto Noticia, Licenia y Alexis el día de hoy, tomando el tema de la salud, la preocupación que tenemos de la ocupación de todos los unidades de cuidados intensivos en los diferentes hospitales, y realmente la ocupación hospitalaria sigue en aumento en Ecuador, lo dice así también el tuit de Orlando Pérez, dice: las unidades de cuidados intensivos trabajan al límite de su capacidad. En un total son 1.415 internados en un solo día. Mientras tanto, las autoridades no informan sobre las vacunas y el arribo de nuevas dosis. Este también es otro reflejo de la política de este gobierno, de este desgobierno de los últimos años, que nos ha mantenido realmente en el margen de todas las públicas especialmente, y en esta pandemia se ha visto develado obviamente una ineptitud total. Yo creo que el gobierno nos ha empujado a una disyuntiva. La disyuntiva es la siguiente, ¿no? ¿Estás condenado a una sindemia que cada vez golpea más la salud de los ecuatorianos o estás condenado a un estrangulamiento financiero? Yo creo que son dos mensajes muy contundentes sobre la situación que estamos viendo, y es por eso que quiero hacer un llamado a la gente. Piense su voto, analícelo por favor, verifique el plan gubernamental, verifique las propuestas, tenga muchísimo cuidado con estas campañas de desinformación, trate de informarse lo más sustentable posible, coteje sus fuentes, contrástelas, infórmese también a través de organismos internacionales. Digo, hay cifras. Cuando usted le digan es que se robó el gobierno anterior más de 70,000 millones de dólares, tome en cuenta que ya hubo un comunicado oficial del Banco Interamericano de Desarrollo que desmintió la cifra y la información que ha pululado en los medios de comunicación y sobre todo en el discurso oficial. Así que, nada, hacer ese llamado a todos ustedes. Pongámosle sesos a este asunto y con conciencia y actitud muy sesuda tomemos una decisión este 7 de febrero, porque va a definir el futuro, no solo de nosotros, de los que estamos hoy presentes acá, sino de las generaciones venideras. Porque recuerden, en Ecuador existieron 38.316 casos de COVID-19 y llegó a una cifra más alta en hospitalización en este mes de enero. Y todo eso corresponde a la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pero también al mal manejo de la información, al mal manejo de los sistemas de salud, al mal manejo incluso también de las campañas preventivas. Y esto todo tiene que ver con una política pública de salud que, como vemos, no solamente está en cuidados intensivos, sino que creo que realmente ya palmó realmente este sistema de salud pública, de salud, el manejo del sistema de salud pública. Me refiero a la cabeza, y por eso obviamente estamos ahora con este, no sé si decirle problema al tema del ministro de Salud, Andrés, porque realmente es indignante, realmente es doloroso darnos cuenta de que al parecer él mismo no entiende la magnitud del mal manejo de la campaña de las vacunas. Son 4,000 vacunas que todavía al parecer no sabemos en dónde mismo fueron a parar. Tenemos ya el dato de la mamá que estuvo ahí, que se vacunó, que no se vacunó, que si estuvieron ahí más vacunas que en otros centros hospitalarios. Recordemos del Pablo Arturo Suárez, 138 vacunas para todas las personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos. Realmente es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, creo yo, y ya debemos ponerle un freno. Así que, como dice Andrés, a pensar su voto este 7 de febrero, vea bien lo que está sucediendo alrededor y recuerde que además tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros porque la pandemia no se ha ido. Efectivamente, Morocha, pero tenemos más novedades al respecto. Póngale mucho cuidado y atención. Las pruebas rápidas de antígeno para los miembros de la Junta Receptora del Voto no serán tomadas este lunes 1 de febrero. Los detalles en relación a esta publicación del portal Radio La Calle.
De acuerdo a las declaraciones del Ministerio de Salud Pública, desde este martes 2 de febrero hasta el viernes 5 de febrero iniciará el proceso de aplicación de las pruebas rápidas de antígeno para detección del COVID-19 a los miembros de la Junta Receptora del Voto en todas las unidades de salud. Un especialista del Centro de Salud Las Casas, quien pidió no ser identificado, afirmó que no llegarán las pruebas hasta mañana. Decenas de personas se acercaron al establecimiento para realizarse las pruebas, puesto que las autoridades anunciaron que el lunes inicia este proceso en cadena nacional. Ahí tiene. Vea, la más clara evidencia de cómo funciona este plan piloto de vacunación a la luz del día. Cuando un grupo minúsculo, endogámico, de la misma casta, de la misma raza, de la misma etnia, de la misma clase social, acapara el proceso de vacunación, estos son los resultados. Ahí están los resultados. Ahí tenemos cómo piensa la política cierto sector social y económico del país, ¿no? Piensa la política de forma particular y singular. No le interesa ni el plural ni el universalismo. Ahí tenemos cómo se evidencia las prácticas nefastas que no permiten la democratización de algo que nos va a permitir reactivarnos económicamente y, por supuesto, proteger la salud. No solo se trata de la madre del ministro Ceballos, ojo, muchísimo cuidado. Son las autoridades del gobierno, son expresidentes y exautoridades de gobiernos anteriores, y me refiero sobre todo a los de la década de los 90, vinculados claramente al poder financiero de este país y sobre todo una cierta clase o élite empresarial que ha manejado la política económica de este gobierno. Así de cortita y al pie para que usted saque las conclusiones. Y además, para ponerle otra cereza, porque nos encanta ponerle las cerezas a los pasteles últimamente. Échele, ¿con crema o sin crema? De lo más leído, es que este viene con crema, chocolate y merengue y todo lo demás. Lo más leído, Lenín Moreno, en las postrimerías de su gobierno, enviará a la Asamblea Nacional con carácter de urgente el proyecto de ley para privatizar al Banco Central del Ecuador, lo dice el portal Radio La Calle. ¿A quién beneficiaría si se privatiza el Banco Central, Andrés? ¿Usted conoce cómo se ha dado este proceso de salvataje bancario que lo vivimos a finales del siglo XX, 98, 99? ¿Usted se acuerda cuando se generó prácticamente la inquisición de los depósitos de millones de ahorristas ecuatorianos, y eso permitió la expulsión de más de 3 millones de ecuatorianos al exterior? ¿Usted recuerda aquello? En ese tiempo, según las cifras que nosotros hemos podido recolectar con una investigación que hicimos con el doctor Acosta, esto habría representado aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto, según el señor Varela, investigador catedrático económico del IAEN. Fíjese usted de lo que estamos hablando. Este proceso de privatización del Banco Central no es novedoso, no es innovador, no es nuevo. Es algo que ya sucedió en nuestro país, y específicamente entre los años 92 y 96. Recuerde el gobierno de Sixto Durán Ballén, que permitió la privatización del Banco Central, y estas personas acordaron los denominados créditos subordinados, que han permitido financiar los gastos de algunos grupos económicos e instituciones financieras. Cuando las instituciones financieras sacaban los dólares y los sucres al exterior, y acá hacían créditos en dólares, mientras la moneda era el sucre. ¿Se imagina cómo quedó estrangulada económica y financieramente las familias ecuatorianas en esa época? Es gravísimo lo que acaban de plantear. ¿Por qué lo decimos? No se trata de posicionarse desde la arista ideológica política. Tenemos evidencia, datos y cifras al respecto de esto. Así que no es nuevo, no es moderno y no es novedoso. De hecho, podría correr muchísimo riesgo el proceso de dolarización. Y es gracioso, Carlita, porque las personas que hablan de que hay intentonas de desdolarizar la economía del país, realmente en la práctica los que pretenden desdolarizar la economía del Ecuador son los que hoy están gobernando en contubernio en este triunvirato entre el Partido Social Cristiano, Creo, y Alianza País. No hay dónde perderse. Usted vaya a la historia, revise los anales históricos y va a poder sacar sus conclusiones al respecto.
Y realmente también con esto podemos, creo que, activar la investigación periodística, y yo quiero agradecer muchísimo que a título personal el señor Andrés Durán y el doctor Adrián Acosta han realizado un documental con todos estos datos, recogiendo mucha de esta información para que usted, como siempre lo decimos, saque sus propias conclusiones. Tenemos un documental que será lanzado el día de hoy, Andrés, ¿verdad? En el portal Voces, a título personal de nuestros compañeros. Efectivamente. Sí, me parece que tenemos incluso un pequeño avance, ¿lo podríamos ver? Sí, tenemos que ir a un corte brevemente por la pauta obligatoria del CNE y volvemos con el especial. Volvemos entonces de estudio acá a tu programa 7F Ecuador por más democracia. Casi comienzo por el eslogan y no por el nombre. Pero bueno, el orden no altera el producto. Es tu programa, solo tuyo y nada más que tuyo. Un querido oyente acaba de llamarnos en este momento y nos pide que precisemos lo siguiente. Nos dice que aclaremos que este triunvirato que se mencionó en el programa, una de las tiendas, organizaciones políticas o partidos, como usted quiera llamarlo, pertenece a Lenín Moreno, me refiero a Alianza País, y no a Rafael Correa. Si existe alguna confusión al respecto de esto, pues entonces la aclaramos. Alianza País pertenece a Lenín Moreno, aunque Alianza País actualmente diga que no pertenece a Lenín Moreno. Es medio un culebrón ahí que lo vamos a ir desmenuzando. De hecho, tenemos Hay que estar ahí pilas. Un candidato de Alianza País. Pero volvamos a lo que nos corresponde, Carlita, ¿te parece? Sí, y estamos y nos quedamos ahí con el corte, las ganas de ver el promocional de este documental que yo les comentaba. Es muy importante que veamos este tipo de documentales y saquemos nuestras propias conclusiones. Recordar la historia, recordar el pasado, nos hace también nos hace caer en cuenta mucho de lo que está sucediendo en este momento. Así que, mi querido Cris, Mayla, si estamos ya listos, podemos ver el promocional entonces, que saldrá el día de hoy en el portal Voces. Échele leña al fuego entonces. Échele. Ahora debemos de estar del lado de la república, la democracia y la civilidad. Y no tengo empacho en decir que hoy la república, la democracia y la civilidad la representa el presidente Lenín Moreno. Presidente Lenín Moreno. Presidente Lenín Moreno. La mayor incautación que ha habido en el Ecuador fue de los neoliberales, fue en el gobierno de Maguad, que incautaron, o sea, se apropiaron de ahorros de la gente y a cambio de esos ahorros les dieron papeles. La participación de él fue de vocal de la Junta Monetaria y Bancaria de aquel entonces, como representante de la banca. ¿Qué culpa tenemos que Moreno ante la incapacidad pues acoja la sabiduría de la... ¿Quiénes son los guardianes del poder financiero? ¿Cómo operan en el imaginario social? ¿Sus operadores políticos son imparciales? Tengo claro que los banqueros que participaron en actos de corrupción en la crisis del año 98 y del año 99, pues todos ellos o la mayoría de ellos ya están fuera del país y que lo que quedó es un sistema bancario sólido con banqueros decentes. ¿Por qué votaré yo por Guillermo Lasso? Porque es un banquero honesto. O la cercanía de Yaneri Nostroza, agente del gobierno, hizo que empresas como la CNT, que ellos tanto odian el sector público, empezó a financiar casi todas las actividades que ellos realizaban. Los datos, rubros y principales proveedores del medio digital La Posta están estrechamente relacionados con el sector público y financiero. Ahí está, lo vemos, ya es el promocional del documental llamado Don Guille, que lo presentan nuestros compañeros a título personal, Andrés Durán y Adrián Acosta, en el portal independiente Voces. Así que vayan a verlo hoy en la noche, como siempre lo decimos, véalo, analícelo y saque sus propias conclusiones. Pero sobre todo, no se olvide del pasado que vive nuestro país. Una pequeña precisión, Carlita, no es independiente, nosotros no somos independientes de absolutamente nada, dependemos de un país, de una nación, de un contexto político, no tenemos imparcialidad, estamos parcializados y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Yo y el doctor Acosta tenemos una posición ideológica y política respecto a lo que vive el país. Aquí no hay que andar con medias tintas ni decirse es que somos imparciales, independientes y periodismo, no.
Nosotros tenemos Somos una posición además política y es bueno que nuestra audiencia, los seguidores, los queridos oyentes y la ciudadanía en su conjunto tenga conocimiento desde dónde le están hablando. Pero lo más importante es que usted saque conclusiones en función de la evidencia que se presenta acá. Documentos oficiales, testimonios protegidos y evidencia empírica. Son documentos de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías y un testimonio de personas que colaboraron de manera directa con esta agencia de publicidad 180 grados. Pero ahí también escuchamos una apreciación sobre el exministro de Economía y Finanzas, Diego Ordóñez, en el que se aclara la mayor incautación que ha existido en la historia del país. No la han hecho los socialistas, los comunistas o los señores del socialismo del siglo XXI. La ha hecho la banca. Y el dato que ya lo hemos anunciado a través de este medio de comunicación también es que el Banco de Guayaquil y el sistema financiero del Ecuador apenas ha refinanciado. El Banco de Guayaquil el 3% de la deuda con sus clientes. Y el sistema financiero apenas el 6.2% de la deuda con sus clientes. Recordemos además que la banca ha sido el único sector que en la pandemia no ha dejado de ganar. Son operadores políticos de estos señores que se dicen periodistas, son operadores políticos. Ahí está el rastro, ahí está la huella, ahí está el indicio para que usted saque las conclusiones y seguiremos haciendo entregas porque hay más información que queremos seguir publicándola para que usted tiene que saber. No deje que le vendan humo, por favor. Así es, y nos dice aquí Mónica Castro en mi transmisión en mi Facebook personal, ¿cómo se llama el documental? El documental se llama Don Guille, lo podrá ver ahora en las redes sociales de Voces. Y también tenemos otra información, Andresito, que no queremos dejar de darla para que ustedes la conozcan, lo sucedido el día de ayer en la noche en la ciudad de Riobamba. Hubo incidentes en esta ciudad durante una caravana de UNES. Un grupo liderado por el radiodifusor Mauro Eduardo Cisneros Brito lideró un ataque con huevos. Ahí está la foto de los huevos, quienes nos están siguiendo en YouTube, en redes sociales lo pueden ver. Un letrero con el que llama a los ciudadanos a atacar. Este radiodifusor registra 2 denuncias por estafa y, como era de esperarse, luego se victimizó. Los medios y fundamedios se pronunciaron poniéndole como víctima al radiodifusor. Y tenemos ahí además la fotografía parece un banquito puesto huevos ahí arriba y dice huevos, el que no pite es Lelo. Este es la campaña que se realiza, este es también... el Estado democrático del país, ¿no? Ajá, el partido me refiero a la parte que toma un radiodifusor cuando se llaman objetivos, independientes, cuando se llaman pluralistas, y esta es la forma de incitar al pueblo. Creo que realmente es reprochable, tomando en cuenta que es parte de nuestro gremio, y... muchas cosas se pueden decir y se pueden hacer. Si uno no está de acuerdo con una contienda política, se lo puede hacer, pero con fundamentos, con argumentos, con pruebas, con detalles. No de esta manera. Creo que es repudiable, es realmente mi solidaridad a quienes el día de ayer fueron atacados de esta manera en la ciudad de Riobamba. Creo que nadie se merece hacerlo. Nosotros aquí hemos presentado nuestra solidaridad cuando alguno de los candidatos estuvo contagiado con COVID-19. Creo que somos humanos ante cualquier otra cosa. Y si tenemos diferencias políticas, ideológicas, pues bueno, se las ve entonces en los debates. Para eso estaban los debates, para eso está la contienda política y para eso está este 7 de febrero. Ahí se verá en las urnas realmente quién gana y quién pierde. Solo los sonsos, los gaznápiros, que no utilizan la capacidad de discernir, utilizan o emplean la violencia para imponer sus argumentos y sus finalidades y objetivos políticos. Así que bueno, rechazo total. Rechazo total, repudio, ustedes tienen las conclusiones. Pero sin más preámbulos, ya tenemos a nuestro invitado conectado con nosotros. Vamos a leer brevemente su perfil político. Estamos hablando de la persona que nos acompaña en 7F Ecuador por Más Democracia, es Diego Fuentes, la lista 35. Presentó mediante escritura pública notariada el pasado 28 de diciembre los proyectos de ley propuestos para la gestión legislativa en los primeros 90 días de gestión, con el compromiso de impulsarlos hasta su aprobación y beneficio de los mandantes.
Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas, tiene especialidad en Derecho Constitucional, Políticas Públicas de Seguridad, Contratación Pública y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De octubre del 2014 a junio del 2017 fue viceministro de Seguridad Interna en el Ministerio del Interior. Así que de esto también conversaremos. Con don Pepe Serrano, ¿no? Con don Pepe Serrano, que era el ministro en esa época. Así que, Carlitos Minango, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Échele, Carlitos. ¿Sabes quién es tu candidato? Bueno, volvemos a estudios brevemente. ¿Cómo está, Diego? Buen día. Está silenciado, Diego. Buenos días. Buen día, Diego. Les saluda Andrés Durán, Carlita Coronel. ¿Cómo está? Buenos días, Andrés. Buenos días, Carla. Es un gusto saludarles. Gracias por el espacio y un saludo a todos los ciudadanos que escuchan Radio Pichincha Universal. Es un gusto estar acá y, como siempre, atender y poder generar también un espacio de debate sobre nuestras propuestas. A ver, vamos entonces entrando a materia. ¿Cuáles son las principales propuestas para luchar contra la corrupción? Digo, es un elemento que de alguna forma les pasa factura como movimiento político oficial, que de alguna forma ha tenido una vinculación en todo este entramado que vivimos hoy por hoy, ¿no? Casos de corrupción que no se investigan, escasa fiscalización, autoridades de control y justicia capturadas por el Ejecutivo. ¿Qué decir al respecto y cómo ustedes piensan revertir o dar vuelta la tortilla? Lo importante aquí, Andrés y Carla, es que la Asamblea Nacional que llegue en este periodo ponga sobre el debate nacional los temas que nos interesan a los ecuatorianos. Es cierto que en materia de corrupción hay bastantísimo que hacer, pero creo que lo fundamental es que por primera vez retomemos una Asamblea Nacional que comience a dar respuestas a las principales inquietudes ciudadanas que están orientadas en temas muy específicos, en salud pública con la pandemia, en seguridad ciudadana, en reactivación económica, en cómo retornamos a un estado donde la educación vuelva a ser un derecho y no un privilegio, y por supuesto el tema de la corrupción. Pero para hablar del tema de la corrupción, yo creo que tenemos que los ciudadanos hacer un ejercicio también de reflexión. A mí me ha dado mucha pena ver en estas elecciones cómo tenemos candidatos que son lamentablemente de relleno, candidatos que no tienen propuestas, que no tienen la capacidad o un plan de trabajo para ir a la Asamblea Nacional, y creo que ese es el primer acto de corrupción, Carla y Andrés, cuando una persona asume una candidatura y un cargo público al que no está preparado, porque en el momento que tenemos un candidato sin propuestas, lo que va a pasar si llega por el arrastre o si llega porque lamentablemente está en un movimiento que tenga popularidad, vamos a tener un asambleísta que no va a legislar y que no va a fiscalizar, y ahí comienza otro problema de la corrupción. ¿Qué debemos hacer para combatir la corrupción? En primer lugar, creo que es indispensable que logremos hacer una reforma puntual a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es indispensable que los ecuatorianos comencemos a ver en tiempo real en qué se gastan los presupuestos del Estado, cuáles son los principales oferentes, cuáles son los principales contratantes, y sobre todo también saber cuáles son las vinculaciones que tienen estas sociedades con terceros para poder en realidad hacer un escrutinio permanente de en qué se gasta el dinero de los ecuatorianos. En segundo lugar, creo que hay que hacer una reforma fundamental a la ley ley orgánica de la función legislativa, para garantizar que la rendición de cuentas de los asambleístas no tenga que ser como pasa ahora. Todos los funcionarios públicos hacen rendición de cuentas cada año, cuando los ecuatorianos debemos estar acostumbrados a que los asambleístas, los ministros rindan cuentas todos los días y que tengan un mecanismo de rendición de cuentas sobre la gestión que hacen, y así lograr que los asambleístas legislen a la función ejecutiva, porque aquí me da lamentablemente mucha pena que hay asambleístas que parece que se creen ministros o candidatos que se creen que van a ser ministros, y en vez de tener una propuesta de fiscalización propia, lo que hacen es replicar lo que dicen sus binomios. Creo que por ahí hay que empezar para comenzar con la lucha contra la corrupción. Estimado Diego, tenemos también una de sus propuestas que creo que es una de las que esperamos todas y todos los ecuatorianos, especialmente en la pandemia, develado muchas de las falencias que tienen las familias, especialmente las más pobres y en la ruralidad en el Ecuador, y es la falta de servicios básicos, y uno de ellos hoy en día es el Internet, por ejemplo, y ustedes proponen el acceso universal y gratuito para la teleeducación. Eso quiere decir que también es acceso gratuito al Internet. Eso sería como un servicio básico. ¿Se ha hecho ya
había un estudio previo de cuánto costaría entregarle gratuitamente internet, porque obviamente sería eso la teleeducación también, y con todo el proyecto que debería estar de la mano con el Ministerio de Educación para hacer esta teleeducación? ¿Cuánto costaría en el país hacer un proyecto como este, especialmente en los sectores rurales? ¿Es viable este proyecto? Carla, nosotros estamos proponiendo, dentro de las propuestas que usted ha revisado, no estamos proponiendo solamente el tema del Internet. Hay candidatos que lamentablemente no conocen la realidad de los barrios de Quito, de los barrios del país. Hay barrios que no tienen ni siquiera tendido eléctrico y hay gente que está hablando de entregar Internet a esos barrios. Eso es simplemente una demagogia. Lo que nosotros estamos planteando es una reforma a la ley orgánica, a la ley de educación intercultural, y también a la ley de educación superior, para que tanto las universidades públicas como las escuelas y colegios públicos no tengan solamente que, a través del Ministerio de Educación, garantizar el servicio, que es básicamente la teleeducación con los profesores dando clases, sino también cualquier mecanismo para que las personas que son los beneficiarios, en este caso los estudiantes, tengan ese acceso. En aquellas zonas urbanas donde hay penetración del Internet, que se puede dar ese Internet, pero en aquellas zonas rurales, sobre todo aquellas zonas marginales, hay que reabrir los infocentros nuevamente para garantizar que los niños y los jóvenes tengan mecanismos para poder acceder a la educación, porque lamentablemente la educación se ha vuelto un privilegio de quien puede pagarla, y eso es lo que está pasando también en salud, y es lo que nos están ahora proponiendo. Escucho candidatos con el tema de seguridad, que lo que dicen es cada quien que se compre su pistola y que cada quien se resguarde de la delincuencia. No, señores, aquí lo que hay que hacer es garantizar. Tenemos ahí justo un problema de internet, al parecer, frisado con nuestro invitado, porque al parecer no está en una oficina. Diego, ¿nos escucha? Se nos fue la señal. Se nos fue, y justo ahí está. Parece que se cortó. Justo el internet, justo hablando del internet. Justo hablando del tema del internet, estamos aquí haciendo educación y de seguridad se vuelvan privilegio de quienes pueden pagarlos. Nosotros lo que estamos planteando es de esa reforma, y por supuesto que habrá que hacer que en una reforma a la ley de telecomunicaciones el internet que queremos que sea gratuito, en donde hay penetración del internet, incluso tenga que ser, si es que es necesario, asumido por las propias operadoras, porque es un servicio público que hay que garantizarles a los ecuatorianos, sobre todo en materia de educación. Diego, a propósito de esto de garantizar el servicio público y devolverlo o convertirlo en un derecho, es en este gobierno que se cerraron los infocentros y se dejaron a más de 900 personas en el desempleo. Digo, gobierno que de alguna forma pertenece a Alianza País. ¿No le parece que es paradójico hablar de derechos cuando en la práctica el gobierno ha invertido justamente lo que usted está planteando? Mira, Andrés, qué bueno que usted me haga esta pregunta. Yo estoy en contra de la violencia política y sobre todo también estoy en contra de las acusaciones, porque creo que los ecuatorianos necesitamos sacar adelante al país en los temas que nos interesa, pero sí quiero hacer una precisión. Alianza País, que fue un movimiento que cometió un error importante, fue haber permitido que el señor Lenín Moreno llegue al poder con un plan de gobierno que lamentablemente no ha sido el que se ha ejecutado en estos últimos 4 años. Pero creo que todos los movimientos, absolutamente todos los movimientos políticos son responsables de este error histórico al cual yo catalogo es el señor Lenín Moreno, porque quienes hicieron campaña con él en el 2017, quienes hicieron campaña y lo pusieron en la papeleta, hoy acusan a Alianza País de traidores. Quienes gobernaron con él los 2 primeros y 3 primeros años, que son los partidarios del movimiento Creo y los social cristianos, ahora se lavan las manos y dicen que el señor Moreno es la continuidad del expresidente Correa. La señora María Paula Romo, que ella sí tiene candidato oficialista, que es el señor Juan Fernando Velasco con el partido Construye, que no es más que una lavada de cara de ruptura de los 25, también dicen ahora que en cambio el señor Lazo es el que gobernaba. Entonces la reflexión que yo quiero hacer aquí es que lamentablemente el señor Moreno se ha convertido en el error histórico que nadie quiere asumir. Yo como miembro de Alianza País debo reconocer 2 cosas, que el error que cometió Alianza País fue permitir que un señor o un individuo que le queda grande el título de señor haya logrado ganar unas elecciones con un plan de trabajo que no lo cumplió. Y el segundo error es que no hayan tomado la decisión, que yo sí estoy convencido que voy a tener la capacidad de hacerlo, y estamos con un grupo de militantes de Alianza País impulsando esto, es expulsar a un individuo que estaría mejor afiliado con otro partido como el partido de Creo. Entiendo la pregunta que usted me dice. Parte de estas decisiones, como por ejemplo
sacar a los infocentros de la gestión pública tan importante para la salud se tomaron en este gobierno, pero esas decisiones no se tomaron por Alianza País, porque Alianza País no ha gobernado con Lenín Moreno, sino que Lenín Moreno ha cogobernado con la derecha y en este caso en particular el señor Guillermo Lasso. Diego, su testimonio podría parecer convincente, su tesis podría parecer convincente si uno de sus candidatos, que hoy está corriendo por la Asamblea Nacional, no fuera parte de su tienda política, y me refiero al señor César Litardo, quien estuvo vinculado a casos de corrupción, o presuntos casos de corrupción, disculpe la precisión, que incluso lo develó el portal La Historia y el portal digital Voces también, en investigaciones en las cuales se evidenciaba una injerencia en el reparto político de los hospitales. A eso también sumémosle la actoría que tuvo, usted mencionó a la señora María Paula Romo, la actoría que tuvo durante el juicio político en contra de María Paula Romo. ¿No le parece que, a pesar de los elementos de convicción que usted esboza, no resulta ser contradictorio que esta persona que ha defendido al gobierno a ultranza esté hoy también corriendo por la tienda política que dice ya no tener vínculos con Lenín Moreno? Mire, yo creo que lo importante aquí es que en mi caso en particular Diego Fuentes está defendiendo una propuesta de trabajo de Diego Fuentes para la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha. Yo creo que el tema de buscar aquellos candidatos que puedan estar relacionados con algún escándalo, más allá de que esos escándalos deben ser probados judicialmente, yo creo que si hacemos ese ejercicio, Andrés y Carla, ese problema no es estructural de Alianza País, es estructural de todos los movimientos políticos, porque si nosotros nos ponemos en ese plano, podemos encontrar candidatos que tienen problemas o que tienen investigaciones en absolutamente todos los partidos políticos, pero no por eso podemos endilgar a todos los candidatos o a todo el movimiento en general con esos problemas. Yo creo que ese es el gran reto de los ecuatorianos en este momento, Andrés y Carla, que este 7 de febrero y que sobre todo en estas elecciones no dejemos que la simplificación de la política de quienes son correístas o anticorreístas o de quienes han estado con Moreno o quienes no han estado con Moreno nos haga votar por gente que a veces acaba siendo candidatos de relleno porque están en una lista popular. Al menos yo, como Diego Fuentes, lo que estoy planteando es que sepamos discernir en cada una de las provincias aquellos candidatos que tienen una propuesta clara, que tienen una propuesta viable, que no hablan de demagogia, que quieren ir a la asamblea a poner en el debate los temas que sí nos interesan. A todos los ciudadanos que nos están escuchando, yo creo que más allá de la revisión y la sanción histórica y judicial que habrá que hacer y la fiscalización de todos los malos actos que se han cometido en este o en cualquier gobierno anterior, los ecuatorianos lo que quieren ahora es soluciones sobre qué va a pasar con la reactivación económica, cómo garantizamos que la vacuna llegue a todos los ecuatorianos que más lo necesitan, cómo garantizamos seguridad en las calles del Ecuador y de Quito. Esos son los grandes temas que hay que poner en la Asamblea Nacional y no seguir con el gran debate de quiénes son correístas, quiénes son anticorreístas o quién es el responsable de que Lenín Moreno haya destruido al país. Estamos conversando con Diego Fuentes, candidato a la Asamblea Nacional por la lista 35, y tenemos una llamada. Una de nuestras oyentes quiere hacerle una consulta directamente a nuestro invitado del día de hoy. Le damos paso, Carlitos. Aprovecha y pregunta. Miriam Barahona está con nosotros de la línea. Buenos días, Miriam. Por favor, en honor al tiempo, que sea una pregunta bastante clara y concisa para el candidato. Ya. Buenos días. Buenos días. No, yo lo único que quisiera saber del señor, si es que él no ha estado de acuerdo con el gobierno, con el Lenín Moreno, ¿por qué, como profesional y como político, no hicieron algo para revocar el mandato del señor Lenín Moreno? Apenas nos dimos cuenta de que no iba a cumplir con el plan de gobierno. Y que no me diga que él no sabe ni nada de eso, porque usted es del partido y usted debe saber eso. Gracias. Me sumo a la interrogante de doña Miriam. Muchas gracias. Sí. Diego, ¿qué puede responder? Así es, el proceso de revocatoria del mandato es un proceso que no solamente que está normado y que no solamente que es sencillo. Creo que todos los partidos de la izquierda incluso han tratado justamente esas posibilidades de revocatoria de mandato. Debo ser enfático en que aquí no podemos permitir la simplificación de la política en estos temas que acaban diciendo básicamente quiénes candidatos están en todos los movimientos. E insisto, estar claros quiénes lo